En el video anterior ya vimos cómo llega el oxígeno molecular al alvéolo. Dijimos va a ser 760 milímetros de mercurio menos 47 de vapor de agua. Y esto nada más el 20%. Esa es la fracción de oxígeno molecular que estamos inspirando y eso es lo que le llega al alvéolo. Ahora, esta no va a ser la presión parcial del oxígeno molecular en el alvéolo, porque a esto hay que quitarle lo que le estemos echando todo el tiempo de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono depende uno de la ventilación y otro del metabolismo. Ahorita regresamos a esto. Lo principal es la ventilación, porque generalmente el metabolismo pues se queda así constante, dependiendo de qué cosa estamos haciendo. Pero bueno, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene, digamos, 40 milímetros de mercurio en la sangre. Pero si la ventilación la duplicamos, entonces este sube doble, este baja entonces a 20 milímetros de mercurio. De la otra manera, si la ventilación disminuye, el dióxido de carbono sube el doble. Entonces, si este baja 2 veces, el dióxido de carbono sube a 80 milímetros de mercurio. Si un paciente tiene disminución en el metabolismo, digamos tiene hipotermia, entonces el dióxido de carbono va a disminuir. Y aquí va a ser un paciente que tiene, digamos, 20 milímetros de mercurio, pero no porque esté hiperventilando, sino porque produjo menos dióxido de carbono. Entonces, cuidado en los pacientes que no se hayan estado en el frío, en la nieve y tengan, digamos, onda de Osborn en el electrocardiograma y estén con dióxido de carbono disminuido, igual y no es por hiperventilación, sino porque su metabolismo está disminuido. Okay. Lo siguiente es, hay un ratio respiratorio, esto es cuánto dióxido de carbono producimos entre cuánto oxígeno molecular consumimos. O sea, de consumo de oxígeno, cuánto llegó a ser dióxido de carbono. Esto es, cuántas moléculas de dióxido de carbono producimos por cada molécula de oxígeno molecular. Esto es el ratio respiratorio, que en condiciones normales tiene que ser igual al respiratory exchange ratio, la tasa de cambio respiratorio, de intercambio respiratorio. Esto es igual, sería el dióxido de carbono que se está intercambiando aquí en el alvéolo entre el oxígeno molecular que estamos recibiendo, está llegando. Esto en condiciones normales tiene que ser lo mismo al RQ, el quotient ratio, que es cuántas moléculas de dióxido de carbono producimos por cada molécula de oxígeno molecular. Ok, entonces, ahora, ya para calcular, ahora sí la fracción inspiratoria, la fracción de oxígeno molecular en el alvéolo, ya tenemos el dióxido de carbono, ya tenemos el oxígeno molecular inspirado. Entonces, fracción de, presión alveolar de oxígeno molecular es igual pues al oxígeno molecular que tengamos aquí, a la presión que esté aquí, que es 760 milímetros de mercurio menos 47 por el 20%, menos el dióxido de carbono que le estemos echando aquí al alvéolo, sería menos la presión parcial del dióxido de carbono en el alvéolo, dividido por esta razón. O sea, dividido entre el dióxido de carbono producido entre el oxígeno molecular. O sea, es menos la presión parcial de dióxido de carbono por cada cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen por cada oxígeno que consumimos. Entonces, esto simplificando, lo podemos poner como 150 milímetros de mercurio menos la presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono en el alvéolo entre 0.8 o presión parcial de oxígeno molecular igual a 150 milímetros de mercurio menos presión parcial de
oxígeno de dióxido de carbono en el alveolo por 1.25. O sea, 1 entre 0.8 es 1.25. Y así es como calculamos la presión de oxígeno molecular en el alveolo. Ahora, ya una vez que tenemos esto, queremos saber cuál es el gradiente que existe entre el alveolo y la arteria. Entonces, es a lo que le llamamos el gradiente A, la diferencia de la presión parcial de oxígeno molecular en el alveolo y la de la arteria. En general, esto es menor a 14 milímetros de mercurio. Y esto nos va a orientar a saber cuál es la causa de un paciente que tiene hipoxia. Esto es así de manera rápida. Por ejemplo, si un paciente está hipoventilando, pues sí va a tener hipoxia, pero porque no está entrando oxígeno molecular al alveolo y entonces no pasa a la arteria. Pero el gradiente va a ser lo mismo, o sea, sigue habiendo la misma diferencia que si estuviera ventilando normal. Esto, a diferencia de un paciente que tiene, digamos, membrana hialina, en membrana hialina, la barrera que tiene que pasar el oxígeno molecular para llegar desde el alveolo a la arteria es mayor. Entonces aquí sí es un problema de que el oxígeno no puede pasar a la arteria. Entonces sí hay más gradiente entre el alveolo y la arteria. Entonces aquí el gradiente AA va a ser mayor a 14 milímetros de mercurio. Lo normal es que sea menos de 14 milímetros de mercurio para pacientes menores a 40 años. Y para pacientes mayores, entonces ya se calcula el AA gradiente como la edad entre 4 más 4. Eso es, si un paciente tiene 60 años, entonces su AA gradiente tiene que ser 60 entre 4, 15 más 4, 19. Entonces, si el paciente tiene 18 de gradiente AA, entonces está bien. O sea, nada más a estos pacientes, conforme tienen más edad, pues les damos más margen para podernos orientar bien a la hipoxemia.